Doy gracias a Dios, hermanos, por estar con ustedes una vez más. Realmente que me da una gran alegría poder servir a Dios a través de la enseñanza de su mensaje, y le doy gracias a Dios por el privilegio que me da de poder servir en nuestra iglesia, que ha sido mi iglesia desde hace mucho tiempo. Y le doy gracias a Dios por el privilegio que me da, al pastor, por darme la oportunidad siempre de poder servirle a Dios con esto que nos gusta bastante, que es predicar la palabra de Él. Cada vez que voy a predicar me pongo nervioso siempre. Por mucho tiempo que lo haga, siempre me trata de dar un poco de nervios, pero le doy gracias a Dios porque es parte de la emoción que se vive. El tema de hoy, hermanos, es fe en medio de las pruebas. Es un tema que elegí porque yo creo que todos estamos expuestos a ser probados, ¿verdad?, por parte de Dios cuando prueba nuestra fe, ¿verdad? Entonces es importante hablar de estos temas porque son de nuestra vida cotidiana. Cada día lo vivimos, todos estamos enfrentando alguna causa, alguna carga, ¿verdad? Todos estamos lidiando con algo. Algunos dicen que la vida es bella, ¿verdad?, cuando están alegres, cuando están enamorados, o cuando algo bueno, sin importar lo que sea, cuando algo bueno les ocurre en la vida de alguien, dicen la vida es bella. Yo estoy en una película muy bonita, me recuerdo que Marvin me la sugirió, que se llama La vida es bella, y es muy bonita porque es una prueba difícil la que vive el protagonista de la película, muy dura, ¿verdad? Y es bonito ver porque al final el que la relata dice la vida es bella a pesar de las circunstancias. Pero mantener ese comentario, hermanos, de que la vida es bella se vuelve un poco más difícil durante una prueba. Y cuando se mantiene un comentario de ese tipo, decir la vida es bella, eso denota que una persona está entregada a Dios, que está en comunión con Dios, que está en una dependencia total de Dios. Porque solo Dios es quien nos puede dar las pruebas para resistir estas pruebas y tomar una actitud positiva ante ellas. Pruebas cotidianas que vivimos o que todos enfrentamos en la actualidad es, por ejemplo, común estar sin trabajo. Alguien que está sin trabajo y está pidiéndole a Dios por un trabajo, y ve que los demás que tienen un trabajo, que otra gente habla bien de su trabajo y decir, bueno, estoy pasando por esto y le doy gracias a Dios por esta prueba. Es difícil, hermano, es difícil. O estar hospitalizado, alguien que tiene a un pariente hospitalizado, que está ahí vulnerable y que no se puede hacer nada, o se está dependiendo nada más de que los doctores hagan algo, o a veces decimos, bueno, ya solo con los mismos doctores, ore solo por un milagro. Entonces, encontrar alegría en esos momentos o decir la vida es bella en esos momentos es bien difícil. Cuando alguien pierde una relación amorosa o los estudiantes están preocupados por una clase que están a punto de perder, sabiendo que han perdido 6 meses de su tiempo o un año de su tiempo y van a reprobar ese otro tipo de pruebas que enfrentamos y que es difícil poder vivirlas. Tenemos que estar claros en algo, hermanos, que las pruebas como hijos de Dios siempre las vamos a tener. Siempre vendrán pruebas de todo tipo. Lo importante, ¿verdad?, es saber cómo vamos a reaccionar. Y en la Biblia encontramos muchas maneras o muchas formas de cómo reaccionar ante esto, pero sobre todo nos da la guía y las razones por las cuales nosotros somos probados. Quiero llevarlos al libro de Santiago, en el capítulo 1, del versículo 2 en adelante. Santiago, capítulo 1, del 2 en adelante. Gracias, Marita. Dice la Biblia: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el mar y echada de una parte a otra. No pienséis
que quien tal haga que recibirá cosa alguna de parte del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde de condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca y su flor cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Es interesante lo que la Biblia nos enseña, va todo contrario a lo que nosotros experimentamos. Y comienza Santiago diciendo, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es difícil que alguien que está hospitalizado o que el pariente de alguien que está hospitalizado venga y diga, hermano, yo estoy alegre y estoy contento y estoy feliz porque mi pariente está hospitalizado. Yo creo que esas son cosas que no se dan, es algo bien difícil de expresar porque como seres humanos nuestros sentimientos nos traicionan. Nuestros sentimientos son un juego de muchas emociones, de pensamientos y circunstancias, ¿va? Que al momento de estar en una prueba de estas nos juegan una mala pasada, ¿va? Pero tenemos que estar seguros de que Dios no obra a través de la inseguridad y que esos pensamientos no son de Dios. Primero que tenemos que preguntarnos es cuando nos llega una duda, ¿de dónde viene este pensamiento? ¿De dónde viene este pensamiento? Así no podemos tener sumo gozo. Santiago nos exhorta a tener por sumo gozo esto, pero ¿por qué debemos tener por sumo gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas? Porque de esta manera es una de las formas en que Dios nos confirma de que nosotros somos hijos de Él. Él nos prueba porque somos sus hijos y Él nos quiere llevar a un lugar mejor. Quiere cambiar en nosotros alguna actitud para que nosotros nos asemejemos al carácter de Cristo, porque para Dios lo más importante es eso, que nuestro carácter, que nuestras acciones, que nuestras actitudes se asemejen a las de Cristo. Entonces, ¿y cómo era Cristo? ¿Cómo era Jesús? Si nos pensamos cómo era Jesús, él decía, las zorras tienen, las aves tienen nidos, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Cómo era su vida? Él oraba todos los días, de madrugada, se levantaba hasta 3 horas a orar. Antes de iniciar su ministerio estuvo 40 días y 40 noches orándole a Dios, pidiéndole en aquel desierto y fue tentado por Satanás, pero estaba fortalecido su espíritu. ¿Cómo actuó Jesucristo en su prueba, en la prueba más dura que él tuvo? Él se fue, se lloraba y le decía a sus discípulos, a los amigos, oren conmigo, oren conmigo. Él se iba y oraba y regresaba, ¿verdad? Y estaba en aquella constante plática con su padre, porque era la única forma que él se sentía confortado al estar en la presencia de Dios. No había otra forma de poder llevar esa prueba, ¿va? Entonces, sin embargo, en aquel momento él no se sentía así como que alegre, feliz. Dice la Biblia que su sudor era como gotas de sangre, ¿va? Durante estamos en la prueba, nuestras actitudes cambian. Nosotros podemos tener 3 tipos de actitudes cuando estamos en una prueba. La primera actitud que podemos tener es rebelarnos contra Dios. Un espíritu de rebelión y venir y decir, bueno, Señor, ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué solo yo? ¿Por qué haces esto? Y empezar a renegar, va a hablar en contra de Él, a rebelarnos y decir, y si yo no fuera cristiano, pues de repente esto no me pasaría y decir tantas cosas, va, que nos van a entorpecer el crecimiento o el propósito para el cual Dios nos está probando. La otra actitud, la primera es rebelarnos. La otra actitud que podemos tener es frustrarnos o deprimirnos. Una frustración, una depresión es terrible. Nos podemos encerrar en nosotros mismos, no salir, no querer comer, no querer hacer nada, sentir miedo del futuro, sentir aquel gran temor de lo que va a suceder, tener aquella gran incertidumbre de lo que va a pasar, porque no tenemos control de la situación. ¿Va? Entonces, esa es otra situación, es otra actitud que podemos tener, frustrarnos, ¿va? Incluso digamos a dudar, ¿va? De la provisión de Dios, empezamos a dudar y decir esto no va a salir bien o esto va a salir mal, esto va a salir mal y empezamos a dudar de que Dios nos ama, ¿va? Y de que
y de que Él tiene un propósito en esto que está sucediendo. Y la otra actitud, hermanos, que podemos tomar es pues sencillamente la de aceptar, la prueba, aceptar la prueba y de saber, tener la convicción de que esto sucede para generar algo positivo en nuestra vida, porque Dios quiere que nosotros cambiemos o transformemos algo, que nosotros seamos pulidos para un propósito que Él tiene mayor en nuestras vidas, mayor. Recordemos que Dios tiene una visión completa, Él está desde arriba viendo todo un panorama, ¿va? Él está observando todo lo que sucede y lo que va a suceder más adelante en esta vida. Al momento para nosotros en una prueba es algo tan difícil y tan duro que no podemos ver más allá que lo que la prueba amerita, que lo que la prueba encierra, que lo que la prueba genera. Pero Dios está viendo mucho más allá. No solo está viendo eso, sino está viendo la forma de cómo fortalecernos, cómo sacarnos de esa prueba fortalecidos, mejores para cumplir un propósito mayor para su gloria y para su honra. Quiero llevarlos al libro de Hebreos, capítulo 12, versículos de 5 en adelante. Hebreos. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, empieza él a decir que tuvimos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Entonces, vemos en este versículo una seguridad, ¿verdad? De que si nos disciplinan es porque, o si Dios nos disciplina, nos pone pruebas, es porque somos sus hijos. Lo que está probando es nuestra fe, ¿verdad? Y somos hijos. ¿Usted alguna vez ha dudado, alguna vez ha pensado y dicho, ¿será que yo soy hijo de Dios? ¿Será que Dios habita en mí? Entonces pregúntese, ¿ha sido probado? ¿Está siendo probado? Cuando usted esté siendo probado, cuando todos estemos siendo probados, entonces debemos tener la garantía que Dios nos está disciplinando. Y si nos disciplina es porque somos sus hijos, no porque seamos bastardos. Yo no voy a ir a agarrar, yo como padre no voy a agarrar al hijo del vecino y lo voy a faciar por una mano que esté teniendo. ¿Va? Capaz que ese vecino me manda a mí bien moqueteado también de regreso a casa o me denuncia o qué sé yo, tantas cosas. Yo no voy a agarrar a un hijo que ajeno a hacerlo y él hace la relación, Pablo, ¿verdad? De lo que es los padres terrenales, cómo los disciplinábamos, ¿va? Nos disciplinan a nosotros como hijos, ¿va? Y porque nosotros no vamos a obedecer al Padre Celestial, ¿va? Entonces, aunque el versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Cuántas pruebas usted ha pasado? ¿Cuántas pruebas usted ha soportado? ¿Va? En el momento de la prueba, yo no le voy a decir siéntase gozoso, porque si el Señor Jesús estuvo gozoso en aquel momento de su prueba, o sea, eso nos revela de que nuestras emociones, nuestras actitudes, nuestros sentimientos juegan un papel importante, ¿verdad? Pero lo que Jesús hizo fue depender totalmente de su Padre, depender totalmente de Dios, y en todo momento Él estuvo orando, Él estuvo entregando aquella carga, entregando aquel momento a su padre, y le decía, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. No sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y al final él tuvo que pasar una copa. ¿Y cuál fue el resultado de Cristo? Lo vemos en el capítulo 2 del libro de Filipenses, la exaltación de Cristo. Dios a lo sumo lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y todos confiesen que Jesús es el Señor, ¿verdad? Y aquí dice,
que en el momento que pasamos la prueba, no es causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Si usted está pasando por alguna prueba en este momento, entonces que esto le sirva de fortaleza, ¿verdad? De verdad que no es causa de gozo, no es causa de gozo, es causa de tristeza, es causa de muchas cosas, pero sí es una causa que nos acerca a Dios, que donde nuestro espíritu se siente, de la única forma que se siente en paz es en la presencia de Dios, disfrutando de su presencia, disfrutando de su relación, escuchando su palabra, deseando que nos hable de alguna forma. En el versículo 3 del libro de Santiago, volvemos al libro de Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte nada. La prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué es lo que se prueba cuando nosotros estamos atravesando una situación difícil? Pues nuestra fe. ¿Y por qué se prueba nuestra fe? Porque nosotros hemos profesado una fe donde creemos en Jesucristo como nuestro Salvador y donde se nos ha dicho que somos hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces viene Dios y dice, bueno, yo te voy a moldear conforme al carácter de mi Hijo, Jesucristo, y entonces voy a empezar a ponerte pruebas. Y si ustedes analizan y analizamos en la Biblia la vida de Jesucristo, Él siempre estuvo en pruebas con los fariseos y con los escribas. Toda la vida ellos andaban de Jesucristo y siempre vamos a ver que Él andaba ahí refutándoles esto, aquello. Ellos siempre andaban queriendo tentarle, queriendo hacer de Él, ponerle un tropiezo, ¿va? Pero Él, su comunión era con su Padre y su actitud, su entrega a su Padre era mucho mayor y esa comunión le permitía siempre responder con sabiduría. Mas tenga la paciencia, dice su obra completa, para que seáis perfectos. Primero habla que debemos saber que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora habla de la paciencia, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte nada. Ahora la pregunta es, hermano, la prueba de nuestra fe, el objetivo es producir paciencia. ¿Qué es paciencia entonces? ¿Qué es paciencia? Y la definición de paciencia dice que es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas, con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Ni rebelarse. En el versículo anterior, en la parte anterior, mirábamos las aptitudes que podíamos tener en una prueba. Y una de ellas es debilidad, porque nosotros nos deprimimos. Otra de ellas es que nos rebelamos contra Dios y la otra de ellas es que nos quejamos contra Dios, ¿va? O nos quejamos de lo que sucede. Bueno, la paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. El objetivo de la prueba de nuestra fe es la paciencia. La paciencia, que tengamos la capacidad para soportar, para sufrir. Y el ejemplo máximo de nuevo es nuestro Señor Jesucristo. Él vino aquí, sufrió y murió de la peor manera, ¿verdad? Y dice la Biblia que Él enmudeció y no dijo nada. Como oveja fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores. Aún así se enmudeció y no dijo ni una sola palabra. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que al principio fue el Verbo, el que ahora está a la diestra de nuestro Padre, el que ha estado ahí siempre. Él vino, se humilló y murió y padeció grandes pruebas y una muerte terrible, ¿va? Nosotros hemos elegido ese camino. Nosotros hemos declarado que Jesucristo es nuestro Señor. Nosotros le hemos reconocido como nuestro Señor. ¿Qué nos hace pensar de que nosotros no vamos a ser formados así como el carácter de Cristo? Si nosotros somos sus discípulos, si nosotros somos sus hijos, tengamos por seguridad que van a venir pruebas, muchas pruebas, no solo una. A veces van a venir de montón, van a venir una y después otra y después otra y después otra. Y no vamos a terminar de una, no hemos salido de una, ni de dos, ni de tres. Y viene la cuarta, ¿verdad?
Y así va a ser probada nuestra fe, porque así fue probado Jesucristo también, ¿verdad? La Biblia dice que fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Por qué nosotros vamos a ser diferentes? ¿Verdad? Entonces, tengamos por gozo cuando nos hallemos en esas pruebas, porque eso demuestra que somos hijos de Dios. Mas tenga la paciencia su obra completa, dice, para que seáis perfectos y cabales. En otras palabras, tenemos que tener una paciencia de modo que soportemos cualquier circunstancia, sin importar cuál sea, y que en todas circunstancias, así como nuestro Señor Jesús, nos mantengamos dependientes de Dios y digamos, a usted sea la gloria. Si es posible, si usted desea que pase de mí esta copa, no sea como yo quiero, sino como usted quiera, y que bebamos de esa copa y que experimentemos el dolor y el quebranto, para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Y esto es para la gloria y la honra de Dios, no es para nosotros, ¿va? No es para pucha, que, que bien cómo soporta la prueba, cómo no, eso, miren, cuando uno está en una prueba, en una circunstancia difícil, somos pocos los que hablamos de cómo nos sentimos, pero si pudiéramos todos hablar, llegaríamos a la misma conclusión, a lo que experimentamos, dudas, miedo, dolor, lágrimas, sufrimiento en general. No sabemos qué va a pasar. Ahorita estamos bien fortalecidos, ¿va? Y mañana, pues de repente, ya no, ya otra condición sucedió y empezamos a titubear, ¿va? Entonces, pero algo que sí debemos estar seguros es de que si nos agarramos de la mano de Dios, si nos mantenemos en constante comunión con Dios, durante, antes y después de la prueba, todo es para bien nuestro. Porque yo no conozco en la Biblia, en todas las personas que he estudiado, no he visto una persona que haya superado una prueba que al final de ella no haya sido exaltado y haya tenido mucho más de lo que tenía antes y haya sido bendecido mucho más de lo que era antes. Siempre Dios tiene un plan para mejorar nuestra actitud, para mejorar la obra en nosotros y para darnos más de lo que Él nos está pidiendo. Y si alguno de vosotros dice, es interesante, miren, estos 3 versículos para mí son bien interesantes, porque primero habla de la prueba de vuestra fe, que produce paciencia. Después dice, bueno, más tenga la paciencia su obra completa. En el 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y en el versículo 6 dice, pero pida con fe. ¿Qué es lo que está siendo probada? Nuestra fe. ¿Qué necesitamos para salir de la prueba? Sabiduría. ¿Qué necesitamos para pedir sabiduría? Fe. Entonces no podemos resistir la prueba sin tener fe y sin tener sabiduría. ¿Y qué es lo que se prueba? Nuestra fe. Miren, en los metales, cuando se prueba un metal, el oro, por ejemplo, que es el más común, ¿va? Que hablamos, se empieza a calentar el oro, ¿va? Se empieza a calentar el metal o un metal precioso, ¿verdad? Y se le pone un fuego intenso, un fuego abrasador, un fuego a una cantidad increíble de grados centígrados. ¿Cuándo sabe el que está preparando el metal que debe dejar de poner fuego? Cuando él se ve en el metal. Cuando mira el metal y dice, puedo ver mi imagen, porque ya está totalmente pulido. ¿Va? Lo mismo es cuando nosotros vamos a experimentar una prueba. Cuando Dios deja de ponernos fuego o de ponernos la prueba, o cuando nos quita la prueba, cuando nosotros hemos entendido lo que Él quiere que nosotros entendamos, cuando el carácter de Jesucristo en el área que estamos siendo probadas se pueda reflejar en nuestra vida. Entonces, Dios quita la prueba o quita lo que sea que estemos pasando y ya salimos de ella y nos sentimos como cuando salimos de una tormenta, ¿va? Llegamos y nos secamos y nos sentimos tan bien, ¿va? Y después damos gracias. Miren, toda persona que no esté en la Biblia, no hablando de los personajes bíblicos, que haya pasado una prueba, siempre le da gracias a Dios al final de esa prueba y dice, le doy gracias a Dios porque por esta razón o por esta prueba fue que a mí me sucedieron estas cosas mejores, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué necesitamos para entender eso? Sabiduría. Necesitamos sabiduría, ¿verdad? Tenemos que pedirle sabiduría a Dios en el momento de la prueba para entender este Señor.
yo no sé qué es lo que está pasando, yo no sé qué es lo que usted quiere, pero ayúdeme a entenderlo, denme la sabiduría que necesito para poder entender esto, para poder asimilarlo, transforme mi mente, transforme mi corazón, transforme mi vida de modo de que yo entienda lo que usted quiere, que lo ponga en práctica y ayúdeme a salir de esta prueba. Pero debemos pedir con fe, no dudando nada. Pero pida con fe no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento, por el, por el viento y echada de una parte a otra. No piensa que quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. En el libro de Mateo, en el capítulo 14, en el versículo 29, vemos un claro ejemplo. 14:29. Desde el 28, entonces le dijo Pedro y dijo, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Se calmó el viento. ¿Para qué pasa aquí con Pedro? Pues él viene y le dice, bueno, Señor, demuéstrame que eres tú. Demuéstrame que eres tú. Y ven, dice, Señor, ven. Imagínese usted a aquellas olas que yo no sé si ustedes han estado alguna vez en un mar bravo, pero a mí sí me ha tocado. Una vez salimos corriendo y fue para mi luna de miel, cuando me casé con Gaby. Fuimos a las islas de la Bahía de Luna de Miel y nos tocó salir corriendo porque venía una tormenta y se encendieron unas como campanas allá y nosotros salimos corriendo. Tuvimos que abordar un ferry, pero eh, se miraba el mar tan bravo que yo miraba aquel mar y decía, Dios mío, y le preguntaba a la gente, ¿será que el ferry pasa por ese mar bravo? Y, sí, sí pasa, no pasa nada. Entonces comenzó el ferry a darle, y a que el ferry se movía de un lado a otro, y nosotros, yo pensaba que nos íbamos a hundir, imagina dentro del barco, uno siente inseguridad. Pues así estaba el mar en ese momento cuando le dijo a Dios, si eres tú, le dijo a Jesús, si eres tú, manda que yo vaya, y dice, ven. Entonces él se bajó de ahí, ya, y descendiendo Pedro de la barca y se andaba sobre las aguas para ir a Jesús. A él está viendo o poniendo su mirada hacia adelante, hacia Jesús. Luego se aparta y empieza a ver las circunstancias. Empieza a ver que el mar estaba bravísimo y empieza a ver de que había un fuerte viento. Entonces, claro, al ver eso, él en su mente primero estaba viendo a Cristo con fe porque no lo reconocía. Porque aquí la Biblia dice, si eres tú, o sea, él no lo reconocía de vista, él no lo reconocía de vista, pero él sabía en su interior de que Jesús estaba ahí, ¿va? Pero se baja y empieza a ver las circunstancias, ya pierde su mirada, pierde su fe, flaquea su fe y empieza a ver el viento y las aguas y se empieza a preguntar cómo es posible que yo esté caminando sobre estas aguas tan bravas, sobre este viento tan fuerte. Y en ese momento su fe flaquea y empieza a hundirse, donde Jesús viene, ¿va? Y es interesante porque a pesar de que le faltó la fe, Jesucristo no lo dejó. Jesucristo no lo deja. Él llega, va y le dice, extendiendo la mano, él dio voz y dice, Señor, salva. A pesar de que había perdido la fe, en su último momento, él da voz, Señor, salva. En un momento Jesús extendió la mano hacia él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? ¿Verdad? En la prueba nosotros nos vamos a experimentar dudas, hermano, muchas dudas. Cuando nosotros dejamos de ver con los ojos de la fe, cuando empezamos a ver las circunstancias antes que a Jesucristo, antes que a Dios, entonces vamos a empezar a dudar. Nos va a faltar la fe. Entonces debemos siempre mantenernos con nuestra mirada puesta en Jesús. Del versículo 7 al 11, volviendo al libro de Santiago, ya vamos a terminar, hermano, no se me desesperen. Es un tema bien interesante para mí, ¿no? Y creo que para todos ustedes también. Del versículo 7 al 11 va
El hombre de doble ánimo dice es constante en todos sus caminos. El hermano que es, en el versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Va, si nosotros ahorita estamos bien y mañana estamos mal, pues vamos a hacer como las olas del mar, va a ser de un lado para otro. El hermano que es de humilde condición dice, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación. Eh, usted, si por alguna razón usted está en una condición de pobreza, entonces aquí la Biblia lo que nos dice es que tenemos que gloriarnos en la exaltación. O sea, si nosotros estamos pobres o no tenemos dinero o carentes de bienes económicos, pues nosotros tenemos que gloriarnos porque de repente esa condición nos llevó a conocer a Cristo. ¿Va? ¿Y cuál va a ser la exaltación que vamos a tener? Pues tenemos una vida mejor en el cielo. Nuestra esperanza está puesta en Cristo, nuestra esperanza está puesta en Dios. Y Jesucristo dijo, wow, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis, ¿va? Entonces no debemos renegar si no tenemos dinero. Eso es lo que está diciendo, ¿va? No debemos renegar por eso. El que, pero el que es rico en su humillación. Si por alguna razón nosotros hemos tenido posesiones o tenemos posesiones, ¿va? Y de repente las perdemos, debemos de gloriarnos en eso, en que Dios por algo está tratando con nosotros en esas circunstancias y que nos está humillando porque algo quiere de nosotros, porque de repente debemos despojarnos de las riquezas para servir más a Dios. En el libro de Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24, amarillita. Jeremías 9, 23 y 24. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. En otras palabras, hermanos, a Dios no le interesa si usted tiene mucho conocimiento. A Dios no le interesa si usted es valiente. A Dios no le interesa si tiene mucho dinero. A Dios le interesa que usted le entienda, que le entendamos, que le conozcamos, que sepamos que Él es Dios, que sepamos que Él es Jehová, que sepamos que Él hace misericordia, que Él tiene un juicio justo, que Él es justo en toda la tierra. Porque eso es lo que quiere de nosotros Dios. Esa es su voluntad. Una vez he preguntado a usted cuál es la voluntad de Dios para los jóvenes. Yo me acuerdo cuando estaba chaval, lo decimos nosotros, yo me preguntaba, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué será lo que Dios quiere para mi vida? Bueno, pues aquí está, ¿no? Ellos, si algo dice, debemos de alabar, si algo debemos de regocijarnos, si algo debe ser digno de alabanza, como decía Pablo, es entender a Dios, conocerlo, saber que Él es Dios, que Él es el que se encarga de hacer misericordia, juicio y justicia en toda la tierra, sin importar cuál sea el asunto. En eso debemos de gloriarnos. Eso es lo importante para Dios. Entonces, si usted está recibiendo reveses económicos, hermano, debemos considerar esto para alabar a Dios. Si no tiene trabajo, cualquier circunstancia, debemos considerarla como una oportunidad para entender y conocer a Dios. En Hebreos 10, 32 al 35, Marita. Diez, 32 al 35. Pero traed a la memoria los días pasados, dicen los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, no tardará.
mas el justo por fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermanos, si alguna prueba usted está sosteniendo en este momento, cualquiera que ésta sea, miremos este pasaje, miremos este pasaje, ¿verdad? Es bonito, ¿va? Porque nos da esperanza, ¿verdad? Nos da una esperanza, nos da alegría, nos da gozo, nos da emoción, ¿va? Más el justo por la fe vivirá, ¿va? Y si retrocediera, no agradará a mi alma. Debemos de mantenernos. Pablo dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Tengo unos ejemplos, hermanos, para concluir. Tengo unos ejemplos de hombres de fe que nosotros leemos en la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pensaría de nosotros Abraham? ¿Va? Si falta nuestra fe. Cuando a él le pidieron a su propio hijo y estuvo dispuesto a dárselo a Dios creyendo que él tenía un plan en ello. ¿Qué haría usted si le piden a su hijo? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo? Es una situación increíble, ¿verdad? La que vivió Abraham. Pero él estuvo dispuesto porque sabía quién era que se lo pedía, porque él tenía un claro concepto de Dios y porque su vida vivía para agradar a Dios. ¿Qué pensaría David que enfrentó a Goliat? Estaba aquel hombre gigante, inmenso, y todo el ejército de Israel dice que temblaba de miedo ante aquel hombre. Pero ¿qué hizo David? Con una honda y 3 piedras se acercó a él y le dijo estas hermosas palabras que a mí hasta me enchinan la piel cuando las leo. Y le dice, tú vienes a mí con espada, escudo y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien has desafiado, a quien has desafiado. Sin importar cuán grande sea nuestra prueba, si nosotros vamos en el nombre de Jehová de los ejércitos, nosotros vamos a obtener la victoria. Y así lo hizo David. Y le dijo, el Señor entregará hoy mismo tu cabeza en mi mano. Y así fue como pasó. ¿Y qué pasó con David después? Fue rey. ¿Qué pasó con Abraham después de su prueba de fe? Fue declarado el padre de la fe. ¿Va? Y David después fue rey. ¿Qué pensaría José, que fue despreciado por sus hermanos teniendo 17 años? Lo odiaban sus hermanos, lo vendieron como a un esclavo. Fue encarcelado por un crimen que no cometió para llegar a ser el segundo al mando del faraón y nunca se olvidó de Dios. ¿Qué pensaría él? ¿Cuánto tiempo vivió esa prueba? Nosotros podemos pensar y decir, pero es que hermano, ya es mucho lo que yo estoy viviendo. Mire cuánto tiempo llevo con esto, llevo 1, 2, 3 meses. ¿A cuánto tiempo vivió José? De 17 años. De pequeño le revelaron aquellos sueños y de 17 años fue vendido, llevado a Egipto, una tierra desconocida, que no sabía él cómo lidiar con aquella gente. Acá en Gracia, cuando él empezó a ver de que las cosas iban bonitas, ¡pum!, lo encarcelan por algo que él no había cometido. Vaya, en la cárcel estuvo un montón de tiempo hasta que a la edad de aproximadamente 30 años, él llegó a ser el segundo del faraón. Tuvo 13 años sufriendo, y Dios lo estuvo preparando para este cargo grande que le dio. ¿Qué pensaría Sadrach, Mesach y Abednego, que prefirieron ser quemados en un horno de fuego ardiendo antes que ceder a adorar a otros dioses que no fueran el Dios verdadero? ¿Qué pensarían ellos? ¿Qué pensarían de nosotros? O sea, ellos estuvieron dispuestos a entregar su propia vida, ¿va?, en sacrificio para no blasfemar el nombre de Dios. ¿Qué pensarían de nosotros ellos? Hombres de fe, hombres que sabían en quién habían creído. ¿Y qué les pasó a ellos? ¿Qué les pasó? ¿Por qué ellos, después en el horno, qué sucedió? Dios no los dejó avergonzados. Dios no los dejó que murieran. En medio del fuego y se paseaba ellos como si nada pasara. Algo sobrenatural. Y ahí con ellos estaba Jesucristo, cuidándolos.
Ahí el rey los hizo llamar, vengan, Sadrach, Mesach y Abednego, vengan a mí. Y ellos salieron. ¿Y qué decretó el rey? Que a partir de ese tiempo, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego debía ser adorado. ¿Verdad? Qué bonito, todo fue para la gloria y la honra de Dios. En conclusión, hermanos, somos probados porque somos hijos de Dios, somos hijos legítimos, no bastardos. Que ese conocimiento nos ayuda a gloriarnos en Dios y a disfrutar de las promesas venideras. Que cualquier prueba, sin importar que sea, nosotros sepamos que es porque somos hijos verdaderos de Dios y que mantengamos siempre como modelo a nuestro Señor Jesucristo, que fue un varón de dolores y experimentado en quebranto. Señor Dios y Padre Celestial que está en el cielo, gracias le doy, Dios, en esta hora por esta palabra, Señor, que nos ha dado. Muchas gracias, Dios, por su amor, por su misericordia, Dios. Muchas gracias por todas las circunstancias, Señor, que usted pone para mejorar nuestras actitudes, para parecernos a usted, Señor Jesús. Muchas gracias, Señor, porque es por su gracia que estamos aquí, Dios, de pie, porque nos levantamos cada día, Señor, porque respiramos, Señor. Nuestra vida es suya, Señor, le pertenece, Padre. Nosotros renunciamos a nuestra vida, Dios, para entregársela a usted, para moldearla, para que haga nuestro carácter más como el suyo, Señor. Gracias, Padre, por todas las pruebas que estamos experimentando y por las que han de venir. Denos sabiduría, Dios, para discernir. Denos la fe necesaria para mantenernos siempre cerca de usted y para no dudar. En el nombre de Cristo Jesús lo pido, mi Dios.